a este su canal, Mi Diario La Manita. Yo soy Bella. Y yo soy Ed. Y bueno, el día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar acerca de los principios y la doctrina de la iglesia. Y pues vamos a empezar con, ¿qué te parece? Con principios. Perfecto, pues mucho se ha hablado en la iglesia acerca de los principios. De hecho, yo creo que hay muchos discursos de eso y muchas cosas que se mencionan acerca de un principio. Para mí personalmente yo diría que un principio pues es algo que inicia, es algo que tenemos antes de un mandamiento, una ordenanza o algún convenio. Básicamente yo creo que los primeros principios del Evangelio podríamos basarnos en un principio del amor, el principio del trabajo, el principio de la fe o el principio del arrepentimiento inclusive. Pero para que pues yo no nada más sea mi punto de vista, porque así es como yo lo veo, podemos verlo también doctrinalmente. Sí, yo pienso lo mismo. Pues él y yo en nuestro estudio estábamos buscando un poquito acerca de estos términos, apoyándonos de la guía para el estudio de las escrituras. Si ustedes gustan en casa igual puedes buscarlo y acompañarnos en este estudio, pues estaría genial, ¿no? Entonces, buscando el término en la guía, el término principio nos dice que es la verdad o la ley básica. Y bueno, esto es muy generalizado, así es que decidimos pues adentrarnos más y buscar aquí mismo en la guía para el estudio de las escrituras qué es la palabra verdad. Nos dice que son las cosas como son, como eran y como han de ser. Y es un poco curioso porque ahora sí que estos términos es uno de las bases de este canal, ¿no? De una de las razones por las cuales creamos este canal, que es el poder hablar en este espacio las cosas como son, como eran y como han de ser, ¿no? Es un poquito raro, pero bueno, así es, la iglesia se basa en los principios de la verdad. Menciona que un principio es una ley básica, así es que aquí en la guía para el estudio de las escrituras dice que una ley básica son los mandamientos de Dios y sus reglas sobre los cuales se basan todas las bendiciones y los castigos, tanto en el cielo como en la tierra. Y es muy importante lo que mencionas, porque en la iglesia a veces no se hace tanta referencia y eso es algo que a veces a mí me causa mucha extrañeza y me gusta mucho este tema porque te abarca de una manera muy simple, de una manera muy directa pues, de lo que debemos de hacer. Entonces, yo personalmente, ahora con lo que dicen las escrituras, ahorita estudiando un poquito de esto, pues te das cuenta que es pues muy básico, pero muy esencial para nuestro diario vivir. Sí, exactamente, pues también ahora sí que siguiendo, estudiando y profundizando un poquito más, nos fuimos a los principios básicos que la iglesia nos enseña, ¿no? Que son la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento. Estos dos principios, hermanos, son los principios fundamentales de la iglesia. Inclusive son los principios y requisitos para llegar al bautismo. Si alguno de ustedes acaba de bautizarse o está pensando en bautizarse, está recibiendo las charlas, incluso ya los que llevamos muchos años dentro de la iglesia, estos son principios que no solamente se necesitan para llegar al bautismo, sino para poder estar dentro de la iglesia. La fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento. Así es que esto sí vamos a buscarlo en la guía para el estudio de las escrituras. ¿Qué es la fe? Y bueno, entonces nos vamos a ir a la página 79 y nos dice: la fe se desarrolla mediante la obediencia al Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, la fe es el resultado de la rectitud. Y bueno, es claro por qué la fe es un principio fundamental para llegar al bautismo y por qué la fe es un principio fundamental para nuestra vida, pues después del bautismo. Y bueno, también me gustaría leer
lo que es el arrepentimiento, igualmente en la guía para el estudio de las escrituras, en la página 19, en la palabra arrepentimiento menciona que este es un cambio que se efectúa en el corazón y en el modo de pensar, lo cual significa adoptar una nueva actitud en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto a la vida en general. Es lo que nos va a llevar a poder obedecer pues la doctrina que nos está ofreciendo el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y una parte muy interesante que me gustó de lo que leíste, retomando los dos puntos de la fe y el arrepentimiento, es que pues la fe, básicamente, si lo vemos a nuestro día a día, pues es una confianza que yo creo que muchos en la vida, incluso en la propia familia, dicen, yo le tengo mucha fe a mi hijo, o le tengo mucha fe a mi papá, o le tengo mucha fe, refiriéndose a tener una confianza en esa persona en que sabemos que lo va a lograr, que lo va a hacer, y sea lo que sea, ¿no? Puede ser terminar su carrera, o empezar a estudiar, o tener, no sé, algún deporte favorito y decir, pues yo tengo fe en que vamos a ganar o vamos a lograr el objetivo. Entonces, si lo vemos como una confianza, específicamente y doctrinalmente lo que nos dice aquí en la guía de las escrituras, pues entonces es una confianza que debemos de tener hacia Jesucristo, no, obviamente tomándolo como parte familiar, como parte pues, de alguien cercano a nosotros, así lo debemos de ver. Y uno, automáticamente cuando uno confía en una persona, pues le lleva a tratar de hacer lo mejor que uno se puede sacar de cualquier acción, cualquier decisión que tomemos durante la vida. Y sabemos que a veces pues, nos vamos a equivocar, no somos perfectos, muchas personas se van a equivocar, y para eso precisamente está el aunado al arrepentimiento, ¿no? Porque sabemos que cada vez que uno se equivoca, porque pues no es perfecto, puede volver a hacer las cosas, a restituir, bueno, se toca todo el tema del arrepentimiento, que básicamente sería reparar o enmendar lo que uno pues a veces hace mal. Y si hay algo en nuestra vida que no está de acuerdo armónicamente en cuanto a las leyes de Dios, tocaba el punto del Evangelio, que es la enseñanza de la doctrina de Jesucristo, pues entonces tenemos esa oportunidad. Y eso es diario, o sea, lo vivimos diario, todos los días de nuestra vida. Vamos a decepcionar a nuestra familia, porque a veces pasa, a nuestros amigos, a nuestras parejas, incluso a uno mismo, ¿no? Uno mismo a veces tiene una meta de algo y no lo logra, y uno a veces tiende a sabotearse por alguna extraña razón. Entonces, esa es la oportunidad que se nos brinda del día a día. Sí, y la verdad es que, por ejemplo, tocando el tema nuevamente del arrepentimiento, me llama muchísimo la atención que aquí en la guía menciona que el arrepentimiento significa adoptar una nueva actitud en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto a la vida en general. Y sí es cierto, ¿no? Porque a veces, pues como tú lo mencionabas, o sea, somos humanos, cometemos errores, siempre va a haber algo en lo cual nos equivoquemos, pero nuestra actitud siempre va a ser la clave para poder avanzar, para poder seguir en este camino, en este plan que Dios nos ha pues enviado, ¿no? La actitud de cómo veamos las cosas, la actitud en cómo veamos las pruebas que tenemos, la actitud que tengamos hacia los demás también y hacia uno mismo. Ahí también entra pues el amor propio para poder amar a los demás, para poder amar a Dios. Son cosas que si uno no empieza por uno mismo, no puede aplicar en ningún otro lado, ni siquiera con Dios mismo. Y pues la verdad esto me hace súper interesante. Comenten en la página, en Facebook, qué es lo que a ustedes les llama más la atención acerca de esto, ¿no? Qué tan importante es la actitud que debemos de tener hacia el mundo, hacia nosotros mismos, hacia Dios. Cómo esto puede cambiar nuestra visión acerca de los principios del Evangelio, cómo poderlo adaptar a nuestra vida, aplicarlo. Y ahorita lo que tú mencionas en cuanto a pues cómo podemos hacerlo, cómo podemos tener esa guía, yo creo que como mucho, yo soy converso en el Evangelio, yo fui aprendiendo con el paso del tiempo,
creo que tú también, Verla, fuiste conversa en el Evangelio. Sí, así es. Entonces, pues muchos de nosotros no nacimos dentro de, muchas de nuestras familias, por ejemplo, en mi caso, mi familia son no miembros y pues tienen sus costumbres, sus vivencias. Y yo crecí con eso hasta que encontré pues la iglesia por medio de los misioneros. Y ahí fue cuando, ahora ya, en una edad ya más adulta, ya un poco más como centrada pues ahora a la familia, el trabajo y todo eso, yo me pregunto muchas veces, pues entonces, supongo que si Dios nos ama tanto y nos mandó a este mundo para, pues como comentaba, ser probados, tener bendiciones o incluso consecuencias, pues entonces, ¿qué es lo que la doctrina te enseña, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es la base o el centro de todo esto? Y estudiando igualmente en la guía del estudio de las Escrituras, mencionamos que el Evangelio son las enseñanzas que Cristo dio cuando Él estuvo sobre la tierra. Y las encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque son verdades eternas, verdades que se aplican en todo momento, en todo lugar, en todas las cosas, porque es solamente una y es la doctrina de Jesucristo. Y leyendo aquí, en la doctrina de Jesucristo dice que es también su evangelio. Entonces, leyendo un poquito qué es evangelio, dice, es el plan que Dios tiene para la salvación del hombre, hecho posible mediante la expiación de Jesucristo. El evangelio abarca las eternas verdades, o sea, las leyes, los convenios y las ordenanzas que son necesarios para que el género humano regrese a la presencia de Dios. Eso se restauró a través pues, de José Smith, como ya todos lo conocemos. Y después, pues en algunos videos después vamos a hablar un poquito acerca de este tema muy importante que es José Smith y la restauración del Evangelio. Pero básicamente a mí me gusta resumirlo, resaltar lo más importante que es, tenemos que conocer el plan de Dios. Es lo que menciona, lo primero que menciona. ¿Qué significa eso? Pues conocer, pues hay un tema muy extenso, yo creo hasta los misioneros luego tienen folletos de esto y lo encontramos en todas las escrituras, esto se basa en qué es el plan de Dios. Pero simple y sencillamente es, Dios tiene un plan para la salvación del hombre, o sea, para que nosotros pues tengamos gozo, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Otra cosa muy importante es que menciona aquí que tenemos que hacer convenios y ordenanzas. También vamos a tener un material especialmente hablando de estas dos cosas muy muy importantes, que son los convenios y ordenanzas, que básicamente son un compromiso con Dios. Y también debemos de tener en cuenta que todas las escrituras, todo lo que se nos comenta, todo lo que se nos dice, sí se aplica a nuestra vida actualmente, porque son enseñanzas, por ahí se conocen como parábolas de Jesucristo, en donde Él te enseñaba de una manera muy simple, muy sencilla, cómo vivir, cómo hacerlo. Muchos de nosotros no tenemos una guía, llámese por falta de tiempo a lo mejor de nuestros papás, o muchos de nosotros a lo mejor no tuvimos un guía, un maestro, y precisamente previendo todo esto, fíjense qué tan importante es que pues Dios nos dio un plan, Dios nos dio una guía y decir, pues sabes que aquí está la guía de tu vida, si la quieres seguir, si no la quieres seguir, pues es muy tu rollo, pero sí existe, hermano, sí existe, se aplica todos los días, y aquí en este canal principalmente vamos a hablar mucho de eso, porque queremos demostrar que sí se puede, aunque tengamos miles de actividades que hacer, que sí podemos vivir estas doctrinas de una manera sencilla. Se comenta que la iglesia o el evangelio es un modelo de vida y debe de ser así, y se debe de aplicar para todo tipo de circunstancias, hablando con amigos, hablando con familiares, hablando con los hijos, hablando con la pareja, lo que sea. Y lo podemos ver, y yo estoy seguro que ustedes han tenido la oportunidad. También coméntenos, entren a la página y coméntenos de qué manera les ha ayudado el evangelio en ciertas oportunidades o circunstancias de su vida, ya sea positivas, negativas, de mucha presión, de mucho estrés, o simple y sencillamente lo que ustedes piensan, pues del evangelio en general, ¿no? Sí, y bueno, me llama mucho la atención, Ed, que
lo que leíste menciona que el Evangelio abarca las eternas verdades y el Evangelio de Jesucristo en sí, en su doctrina, nunca puede cambiar y es importante que podamos separar esto de las políticas de la iglesia, que son cosas que a lo mejor ahorita actualmente pues nos cuesta un poquito de trabajo entender con respecto a lo mejor las clases, ¿no? Con respecto a que a lo mejor ahorita ya pues todo el mundo va a estar en la misma clase, mujeres jóvenes con sociedad de socorro. Esas son políticas de la iglesia, hermanos. No significa que en sí la doctrina del evangelio ha cambiado. Tenemos que saber diferenciar esto, es muy importante, porque en el Dios en el que nosotros creemos es un Dios amoroso, es un Dios eterno y es un Dios que pues es justo y honesto, ¿no? Entonces, si recordamos estos principios y esta doctrina, estoy segura que vamos a poder saber cómo manejar estos cambios que la iglesia ha venido manejándonos. Y recordando que a pesar de los cambios que hay en la iglesia, a pesar de que a veces uno no se sienta tan identificado con por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, hay que aprender, hermanos, o sea, de verdad. Hay que aprender a reconocer que, como bien lo mencionó Abela, una cosa es la organización de la iglesia, lo que la iglesia quiera, o más bien, ¿no? Principalmente hablando de la primera presidencia, quiera hacer el cambio de algunas situaciones, pero siempre teniendo en cuenta que esos cambios que va a haber en la iglesia siempre van a ser por mera administración o mayordomía, pero no significa que es un cambio doctrinal. He escuchado muchos comentarios de muchos hermanos que se quejan y dicen, es que porque hay tantos cambios, es que por qué lo están haciendo, no debe de ser así. Incluso hay algunos hermanos que he escuchado que hablan de una vieja iglesia y la nueva iglesia, y otros mencionan que es la nueva iglesia básicamente para los jóvenes, o no sé, diferentes términos que para los millennials, ya para los millennials incluso llegan a comentar, y yo creo que ese es un punto muy importante, que debemos aprender a reconocer que la doctrina siempre va a ser la doctrina porque solo hay una, y es la de Jesucristo, y es la que nos va a llevar a la salvación, porque quiero suponer que todos los que estamos en esto, ese es el objetivo, ¿no? Regresar con nuestro Padre, vivir con nuestras familias, vivir de una manera, pues sin tantas, a lo mejor, tribulaciones o problemas o cosas que todo el mundo pasa, pero en otro plano, o sea, en otro plano, donde a lo mejor íbamos a aprender otras cosas, vamos a tener una convivencia más cercana con Dios, y como principalmente menciona los principios, llegar al objetivo que es dar cuentas, simple y sencillamente, dar cuentas de lo que nosotros hicimos, no hicimos, dejamos de hacer, o tal vez pudimos haber hecho y por una por otra no lo hicimos, pero sí teniendo en cuenta que la doctrina es la que nos va a llevar a ese punto. No el profeta, no los miembros, no los líderes, el Evangelio de Jesucristo es lo que nos va a llevar. Nosotros vivimos a partir de estas mayordomías. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se necesita una organización, y eso es todo. Se necesita un líder que pueda guiarnos, un líder de confianza que pueda tener pues la confianza de Dios, principalmente para guiarnos a nosotros, pero este líder va a aplicar las mismas doctrinas a su vida, a su mayordomía, y nosotros también a nuestra propia vida lo vamos a hacer. Por eso es que la iglesia en todos lados siempre debe y va a ser igual en cuestión del aprendizaje del Evangelio. No nos crean a nosotros, vayan directo a estas referencias que les hemos brindado de la guía para el estudio de las Escrituras. Uno puede aprender muchísimo de aquí. Si a lo mejor son nuevos o les cuesta un poquito de trabajo estudiar, de verdad apóyense en esta guía, es la verdad súper completa. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, lo que sea, vayan a la página, déjenos saber sus experiencias espirituales, qué es lo que ustedes piensan al respecto de las doctrinas, de los principios de la iglesia y sobre todo de los cambios. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los demás a entender estos cambios, ¿no? Porque la verdad es que de repente algunos hermanos me comentan que es como un trauma pasar de una iglesia a esta nueva actualización de la iglesia.
Pero la verdad es eso, hermanos, que tenemos que irnos actualizando conforme pasa el tiempo. Tenemos que aferrarnos a nuestra fe, aferrarnos a lo que nosotros creemos, recordar bien cuáles son nuestros principios, nuestros cimientos y por qué estamos en la iglesia, hermanos, ¿sí? Entonces, me encantó hacer este video colaborativo contigo, Ed. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Y pues vamos a seguir en el próximo video. Si tienen alguna sugerencia de video, por favor menciónenlo en la página Mi Diario La Manita. Entonces nos vemos allá, amigos, hermanos, incluso si no son miembros de la iglesia, pues también si están dispuestos a aprender, pues con todo gusto, ¿verdad? Así es que espero que pasen una excelente semana y compártanlo con sus amigos, sus familiares, y entonces nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!